Buen día, maestra y compañeros de la Universidad Politécnica del Valle de México. Mi nombre es Liliana Garrido y les voy a platicar sobre un artículo publicado en la revista Ciencia y Agricultura en 2018, Colombia. Este artículo nos habla sobre la zanahoria amarilla Dacous carota. Este es un alimento biotecnológico para vacas. Dentro de las actividades agroindustriales y por procesos aplicados y por pérdidas de post cosecha, generan en el mundo toneladas de residuos cuya cifra exacta no se ha determinado. Estos residuos no son aprovechados eficientemente, en parte porque su valor es aún desconocido y sobre todo por la falta de métodos apropiados para preparar y caracterizar sustancias de mayor valor agregado con la suficiente calidad e inocuidad como para ser usadas en procesos alimenticios. Algunos de estos residuos son arrojados a vertederos a cielo abierto, convirtiéndose pues en un elevado foco de contaminación por su material orgánico. Estos desechos son generados principalmente por residuos de carne, suero de leche, desechos agrícolas como la cáscara de trigo, como en este trabajo, la cáscara de desechos de la zanahoria, además de contar las industrias como pulpas y mermeladas. Estos subproductos pues representan un importante problema ambiental para los productores, pues no solo afectan la calidad del ambiente, sino también afectan la economía local, generando considerables gastos económicos orientados a minimizar sus efectos. Es por eso que tenemos y es evidente la necesidad de utilizar residuos mediante alternativas tecnológicas disponibles a través de la biotecnología, como son el uso de microorganismos benéficos, los cuales nos van a permitir aprovecharlos en generar alimentos con características pues adecuadas para los rumiantes. Con esta tecnología, no solo los pequeños, medianos y grandes productores agroindustriales pudieran aprovechar estos residuos, ya que les genera una alternativa de uso que les posibilita obtener ingresos económicos y disminuir el impacto ambiental. Bien, asimismo, de tal mismo que los ganaderos podrían disponer de un producto alimenticio sano y nutritivo elaborado a base de residuos para sus semoviantes, con los cuales pues los dos sectores contribuirían a la economía del país. De esta manera se plantean los diferentes objetivos que son clasificar y caracterizar los residuos de la cosecha de la zanahoria amarilla y el suero de leche, así como desarrollar una tecnología que era basada en la fermentación sólida para aprovechar los residuos del proceso del bioensilaje, determinar las características y bondades del producto obtenido como alimentos para rumiantes y por último, calcular este costo-beneficio. Bien. Para la investigación, sus materiales y métodos, esta investigación se realizó en el Laboratorio de Biotecnología y Microbiología Animal, la BIMA, en la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, Riobamba, Ecuador. Y los tratamientos, pues, fueron distribuidos bajo un diseño completamente al azar y estos se estructuraron como nos explican en la tabla. Tenían diferentes niveles de probiótico que constaban del 2, 4, 6 y 8%. El número de repeticiones se hizo 4 para cada tratamiento y nos mostraban el tamaño de unidades experimental en ensilaje, del ensilaje en kilogramos. Bien, para poderles explicar un poquito más sobre cómo es que funcionan en la industria los hilos, les voy a presentar un video en donde nos ponen de ejemplo en trigo. Nosotros lo que haríamos posteriormente sería utilizarlo, pero con la cosecha de los residuos de zanahoria. Desde hace miles de años, las sociedades agrícolas han construido silos con el objetivo de almacenar los cereales hasta la próxima cosecha. El silo de Fuentes de Andalucía pertenece a un modelo aparecido con la revolución industrial, que incorpora máquinas elevadoras, motores eléctricos y el hormigón armado, dándole un nuevo perfil.
El silo vertical. En el silo de Fuentes de Andalucía se podían almacenar hasta 2.300 toneladas de trigo, distribuidas en 15 celdas independientes. Después de la siega y el trillado del cereal, los agricultores transportaban hasta aquí su cosecha y, tras pesarla en la báscula, la vertían en la tolva o foso de descarga. En la torre central, un elevador mecánico parecido en su funcionamiento a una noria de agua subía el trigo hasta la galería superior de distribución, donde una cinta transportadora y un sistema manual de trampillas llevaban el grano a la celda elegida. Cuando se quería extraer el cereal, este se vertía a la galería inferior y se conducía hasta un conducto de salida para cargar los camiones, que transportaban el grano hasta las fábricas de harina de toda España. Bien, una vez que entendimos cómo es que funcionan los silos en la industria, les voy a explicar cómo fue que realizaron este alimento. Ellos realizaron 5 silos considerando los 4 tipos de tratamientos con los que tenían diferentes niveles de probiótico, como les comenté, 2, 4, 6 y 8%, y un control o testigo sin probiótico de cada 50 kilogramos de cada uno. Que contenían zanahoria en raíz, follaje, afrecho de trigo y el probiótico. ¿Cómo es que preparaban ellos este microbiano nativo, que era el probiótico? Ellos emplearon ingredientes como suero de leche, sal mineral, jugo de caña, yogur natural, sulfato de amonio, urea y agua, los cuales los mezclaron en envases de plástico de 4 litros y esta preparación la dejaron durante de 48 a 72 horas a temperatura ambiente, que eran 14 grados centígrados en la ciudad de Riobamba, produciéndose una fermentación ácida predominantemente láctica. Los residuos de la zanahoria, se obtenían del centro de acopio de mayoristas de la ciudad y eran generados por estos comerciantes. El bioensilaje se elaboró picando la zanahoria y el follaje a un grosor no mayor de 2 centímetros, y esto era para asegurar que se compactara y que pudiera después mezclarse con el afrecho y el probiótico sin problemas. Se muestra a niveles como lo pusieron en la tabla, al 60% la zanahoria de raíz, el follaje de zanahoria al 20%, el afrecho de trigo dependía del 12 al 18 y los niveles de probiótico pues según su tratamiento. Una vez que estaba ya todo depositado en un solo lugar, se depositaba en fundas negras de polietileno y se compactaba en fundas que se sellaron herméticamente para evitar la proliferación de organismos indeseados. Y para tener pues la suficiente calidad e inocuidad. Dentro de sus resultados y discusiones, ellos nos observan los resultados del análisis bromatológico de la zanahoria y su follaje. En sus resultados nos decía que la cantidad de proteína y humedad iba disminuyendo a medida que la planta se desarrollaba o envejecía. Esto pues tomando en consideración que este fenómeno es menor siempre en leguminosas y tubérculos. La calidad del suero no está relacionada directamente con la calidad de la leche que ha sido procesada en la composición, ya que esto pues para evaluar esta calidad de la leche necesitan diferentes factores, como puede ser la composición de la dieta, el clima, la etapa de lactancia, la genética, etcétera. Factores que de forma pues individual o conjunta determinan el volumen y la concentración de componentes lácteos que deben de tener, que son proteína y grasa. En este trabajo pues se representaban los valores por debajo de ellos. Nos muestran sus gráficos de análisis de regresión para las variables de humedad, como se muestra en la figura 2. Y esto, pues, nos señalaba que el 6% el tratamiento con el 6% de probiótico nativo tenía el valor más alto. Quizás esto se veía influenciado en la manera en cómo era alimentado.
y, y tomando en consideración cómo es que estaba pues alimentado, ya que a mayor porcentaje de humedad y de ensilaje, el pH y desarrollan bacterias indeseables del género Clostridium, los cuales pues producen ácido butírico, amoníaco y aminas, que son particularmente de la materia orgánica en descomposición, lo cual pues genera un ensilaje de mala calidad. También en la figura 3 nos muestran el análisis de regresión para la variable de materia seca, el cual en este trabajo se reportaba que el mayor tenía en el ensilaje del 2% de probiótico y era menor con los ensilajes del 4, 6 y 8% de probiótico. Esto nos sugería que la materia seca no podría, más bien podría no estar influenciada por el porcentaje de probiótico utilizado en el ensilaje, ya que contenía pues un alto porcentaje de humedad por la materia prima que era utilizada. También nos muestran su gráfico de análisis de regresión para la proteína, en el cual pues igual el tratamiento con el 6% de probiótico tenía era el mayor y tenía un aumento proteico del 16%. Asimismo, pues este se podría haber alterado por la edad, etapa fisiológica de las vacas, etc. De tal manera que este tratamiento no solo pues era el que tenía mayor proteína, sino que también era el que mejor se consideraba, ya que no solamente les ayudaba a las vacas a tener mayor masa muscular, sino también más adelante les voy a explicar cómo fue que se dieron cuenta de que ayudaba a las vacas a tener mayor producción de leche. También nos hacen un gráfico de análisis para la regresión de fibra, el cual pues nos dice que el tratamiento con el 6% de probiótico, además de ser el más alto, era el que tenía, era el que no se encontraba con un error estándar, ya que los tratamientos 2, 4 y 6%, perdón, 2, 4 y 8% contenían un error estándar, lo cual ellos ilustraron en su gráfica y deducieron que el tratamiento con el 6% de probiótico tenía mayor contenido de fibra. Por último, hacen una tabla donde muestran los resultados microbiológicos para patógenos al final del proceso del ensilaje, pero estos resultados se llevaron a cabo desde el principio hasta el final de todo el bioensilaje. En esta pues tabla de patógenos se basaron en la norma INEN, que fue publicada en 1829 para animales zootécnicos, y gracias a esta forma nosotros podríamos afirmar que esta investigación era apta para el consumo de rumiantes, ya que pues al no existir esos patógenos, los animales no corrían ningún riesgo de infección. Tampoco existía la presencia de Clostridium. Este microorganismo suele presentarse durante la fermentación del ensilaje, causando pudrición y como una forma de envenenamiento al animal, lo cual pues si se consume es inclusive riesgoso para la salud humana. Hacen una tabla para ver cómo fue la producción de leche en vacas alimentadas con el bioensilaje, y pues también nos sorprendió el tratamiento con el 6%, ya que tenía un resultado de producción inicial bastante bueno, y finalmente también al final de este tratamiento, que fue aplicado por 22 días, aumentó bastante la producción de leche. Y bueno, determinaron que el del 6% de probiótico era el mejor tratamiento por el aumento, y que el 8% era el peor tratamiento que podían ellos utilizar para los hemoviantes, porque no tenían ni incremento de masa muscular en las vacas ni incremento de leche.
Por último, nos representan los costos de cada uno de los tratamientos y durante el proceso productivo de las vacas lecheras, y esto era representado por los rubros como consumo de ensilaje, consumo de balanceo, el análisis de laboratorio, el transporte y la mano de obra, en tanto como los ingresos estuvieron representados por el precio de la leche y la venta de la vaca. El análisis económico finalmente nos determina que el bioensilaje con la zanahoria del 6% de probiótico se obtenía una rentabilidad estableciéndose un índice de beneficio-costo. Por último, como conclusiones, las características organolépticas referentes a color, olor y sabor del bioensilaje en los 4 de los tratamientos se mostraron siempre muy buenas. Eran consumidos por los animales, el color, el olor, el sabor no era desagradable en ninguno de los tratamientos, pero el tratamiento con el 6% de probiótico fue el que dio más resultados, tanto como en la parte de fibra y proteína, tanto como en la parte de producción de leche y en la parte de costo-beneficio. Se observa un incremento pues bastante bueno en los rumiantes y es el que ellos proponen como suplemento alimenticio para mejorar los resultados en la ganadería y poder aprovechar pues estos residuos de cáscara de zanahoria. Bien, finalmente no me queda más que agradecerles por el tiempo y mostrarles mis referencias, esperando que me hayan entendido y que les haya gustado. Muchas gracias.